Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, una vez más bienvenidos a HB Medic. El día de hoy vamos a ver lo que son la cascada de la coagulación. Y el día de hoy vamos a ver lo que son las dos vías principales, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Muy bien, cuando nosotros hablamos de vía extrínseca y hablamos de vía intrínseca, tenemos que saber que ambas vías tienen una vía en común, que es la vía común que es de la vía del 10 activado. Ahora, sabiendo eso, tenemos que recordar algo muy importante. Tenemos que recordar que la vía intrínseca se debe a una lesión de sangre o contacto con fibras de colágeno. Con fibras de colágeno. Muy bien. Ahora, esta lesión de sangre o momento un contacto con fibras de colágeno lo que va a producir mediante ciertos mediadores es que el factor 12 se convierte en factor 12 activado. Este factor 12 activado por presencia de lo que es el simógeno va a convertir al factor 11 en factor 11 activado. Este factor 11 activado va a ser mediante el ingreso de calcio. El ingreso de calcio va a convertir al factor 9 en factor 9 activado. ¿Por qué pasamos del factor 11 al factor 9? Porque mencionamos que la vía común de ambas vías, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, es la vía 10 activado. Ahora, esta vía del 9 activado lo que va a causar es que el factor 10 se active. Hasta aquí nos quedamos y vamos a pasar a lo que es la vía extrínseca. En la vía extrínseca tenemos que es causado por una lesión tisular. Una lesión tisular. Esta lesión tisular lo que va a causar es que se libere el factor tisular o tromboplastina tisular. El factor tisular o tromboplastina tisular. Muy bien. Ahora, este factor de tromboplastina tisular lo que va a causar es estimular al factor 10. Pero no solamente el factor 10 va a ser estimulado por la tromboplastina o el factor tisular. Lo que va a causar es que este factor tisular también va a activar al factor 7. Este factor 7 a su vez se va a activar y va a actuar en el factor 7 activado. Este factor 7 activado va a entrar para activar el factor 10. Posteriormente, se estimula el factor 10. Al estimularse el factor 10, vamos a tener una vía común en lo que es el 10 activado. Recordamos que en la vía intrínseca también el factor 9 activaba el factor 10. Bueno, aquí tenemos la vía en común de ambas vías, que es donde aquí se va a desencadenar todo el proceso de lo que es el proceso de la coagulación. Entonces aquí es la vía común. Ahora, por la vía intrínseca, para que ocurra la activación del factor 10 van a intervenir otros factores. Van a intervenir el factor 8 y va a intervenir el calcio. El calcio va a ser muy importante en el momento de la activación tanto de la vía extrínseca como la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque en la vía extrínseca también va a ingresar una molécula de calcio. Entonces, una vez que ocurre la vía común, esta vía común o el 10 activado lo que va a causar es lo que es el factor activador de protombina. Al factor activador de protombina. Este factor activador de protombina lo que va a causar es
va a convertir la protombina en trombina. ¿Y esto para qué es importante? Pues bueno, no es nada más, y aquí lo que va a ingresar también es una molécula de calcio. ¿Para qué? Para que este factor de trombina active al fibrinógeno y lo convierta en un monómero de fibrina. Un monómero de fibrina. Entonces, recordemos acá que esta trombina, a su vez, junto con el factor 5 y calcio, van a estimular a lo que es a la vía común a que se produzca mayor factor activador de protombina. Y no nos olvidemos que el factor tisular también va a ayudar a la mayor formación de factor activador de protombina mediante lo que es el fosfolípido tisular. Ahora, ya tenemos formado el monómero de fibrina. Este monómero de fibrina se va a convertir en una fibra o fibrina no cruzada. Y esta fibrina no cruzada, mediante el factor activador de fibrina, se va a convertir en una fibrina cruzada. Y ahora, este factor activador de fibrina proviene de la trombina. Y es así en donde se va a formar lo que es la fibrina cruzada y lo que se va a formar lo que es la formación del coágulo. Esto fue una manera de resumen tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca. Y algo que no debemos olvidar es que en la vía extrínseca también se va a liberar algo muy importante, que son los fosfolípidos plaquetarios. Que van a intervenir también en la formación del factor de la vía, el 10 activado en la vía intrínseca. Entonces, como resumen, podemos decir que la proteasa real es el factor 10 activado. Los factores que intervienen en la vía extrínseca son el factor 7 y el factor 5. ¿Quién interviene en la formación del 10 activado por la vía extrínseca? Interviene el 7 activado, interviene lo que es el ion calcio, interviene lo que es el factor tisular. Muy bien. Y ahora, y en la vía intrínseca, ¿quién activa el 10 activado? Pues lo hace el factor 8, o que es el factor hemofílico, que vamos a ver posteriormente. Interviene el calcio y lo que es el factor plaquetario 3. Y que recordemos que el calcio no se utiliza hasta la segunda reacción, que es del factor 11 a la formación del factor 9 activado. ¿Por qué decimos y recordemos que el factor hemofílico, que los factores hemofílicos tenemos 3? O también la hemofilia, también llamada la enfermedad de la sangre azul, porque posteriormente solamente se ocurría en personas de la realeza. Tenemos el factor hemofílico A, el B y el C. El A se encuentra en lo que es en el factor 8, el B en lo que es en el factor 9 y el factor C en el factor 11. Recordemos que todo paciente que presente una alteración de hemofilia, usualmente la A y la B, la clínica va a ser muy parecida. No obstante, en lo que es en el dosaje de los factores, en la aplicación de tratamiento va a ser muy diferente. Que recordemos que un paciente hemofílico va a presentar lo que son lesiones en las articulaciones, unas artrosis con hemorragias, y que tenemos que diferenciarlo del cuadro de lo que es el factor de la enfermedad de von Willebrand, que es un diagnóstico diferencial. Pero recordemos que la hemofilia, factores hemofílicos A y B van a presentar constantes hemorragias en las articulaciones, artralgias, y se va a caracterizar por deficiencia de estos factores. Y bueno, y es así en como tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca participan de diferentes factores.
Si te gustó, suscríbete, compártelo, estaré subiendo videos todas las semanas y bueno, que tengan un buen día. Cuídense.